sin patología neurogénica, de acuerdo con la Asociación Europea de Neurología, pero hay otras asociaciones que igual consideran a las personas con patología neurogénica como causa de LUTS. Y es importante que se lleven de esta diapositiva que los LUTS no son exclusivos de obstrucción de próstata ni del sexo masculino. También en mujeres pueden haber síntomas del tracto urinario inferior. Y se pueden originar no solamente próstata, también vejiga, piso pélvico, órganos vecinos, la uretra, ¿ya? Pero nos vamos a enfocar en próstata hoy día. En cuanto a la epidemiología global, encontré un metaanálisis de lo más reciente que hay, en 2023, donde se vio más de 1 millón de participantes, 1.692.000. Acá se encontró que 63% de la población al menos ha tenido síntomas del tracto urinario bajo, y de estos, 1 de cada 3, la intensidad ha sido moderada a severo. O sea, igual es bien prevalente que las personas tengan estos síntomas. De esas personas que tienen síntomas, la mayor parte de ellos son síntomas de almacenamiento, seguido de vaciamiento, seguido de postmiccional, que ya vamos a ver cuáles son esos síntomas. Siguiendo con epidemiología global, es mayor carga en hombres, en personas mayores y población asiática, y va aumentando como un aumento sostenido en el tiempo de la prevalencia. En cambio en Chile, bueno, no es tan distinto en Chile, pero encontré este estudio que abarcó población desde 2002 hasta 2019. La diferencia es que en este estudio no se tomaron personas con síntomas del tracto urinario inferior, sino que específicamente hiperplasia prostática y egresos hospitalarios. ¿Ya? Entonces igual tiene ahí como sus diferencias, pero se comporta muy distinto a lo que serían los LUTS. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo los 30, 35 años no hay casos casi, y conforme aumenta la edad, sí hay más casos. ¿Qué más? Acá se encontró en este estudio que las hospitalizaciones fueron disminuyendo conforme avanzaba la edad. Eso puede tener varias interpretaciones. Una es que puede haber un mejor manejo ambulatorio, ¿ya? Pero eso es como para más estudios. ¿Ya? ¿Y por qué se producen los síntomas? Para eso primero tenemos que recordar la fisiología, lo normal de cómo funciona la micción. ¿Ya? La primera fase es que la vejiga se llene de orina, y en ese llenado de orina tenemos 3 componentes. Primero, el músculo detrusor, ¿ya? Que es como nuestro contenedor más grande. El músculo detrusor, para que la orina se mantenga ahí, debería estar relajado, ¿ya? Y abajo hay algo que contiene, que serían 2 cosas, piso pélvico y el esfínter uretral. Eso debería estar contraído para poder mantener la orina ahí sin que se escape. Ya, ese paso 1. Entre paso 2 y paso 3 ya se comienza a aumentar, a llenar la vejiga de orina, y empezamos a sentir ya las ganas de ir a orinar, pero voluntariamente podemos mantener esto contenido, sin salida. El paso número 4 ya sería la micción, donde acá al revés, si el músculo detrusor estaba relajado, ahora tiene que contraerse. Si el músculo esfínter uretral estaba contraído, ahora debe relajarse. Así mismo con el piso pélvico, debería relajarse, ¿ya? Y así puede haber una micción sin problemas. ¿Dónde está el problema? Puede estar, resumiendo esto anterior, como en el paso 1 y el paso 4, el problema puede estar en la fase de almacenamiento o continencia, o sea, si es que no estamos pudiendo contener bien la orina, o bien en la fase de vaciado miccional, cuando la orina sale, ¿ya? Por ejemplo, en la fase de almacenamiento, ya sabemos que tiene que estar el detrusor relajado y un tracto de salida contraído para poder contener bien la orina. Pero ¿qué pasa si esta vejiga, que debería estar relajada, falla? Una de esas fallas es la vejiga, o sea, la hiperactividad del detrusor, ¿ya? Que esté en todo momento como contrayéndose, cuando no debería. Esa es una falla. Pero tampoco, o sea, también puede fallar la uretra como tal, en cuanto a su continencia, de no poder mantener la orina ahí arriba y se escapa, ¿ya? Entonces ahí puede haber incontinencia de esfuerzo. Por el otro lado tenemos la fase de vaciado. Acá lo normal, ¿cierto?, es que el detrusor esté contraído para que salga la orina y el tracto de salida relajado. Acá, ¿qué puede haber? Que en el tracto de salida haya obstrucción, tanto porque la uretra puede tener alguna estenosis, o porque
por fuera, la próstata que está alrededor de la uretra está más grande y está ya comprimiendo y achicando el lumen de la uretra. Esa es una opción. La otra es que falle el detrusor, ya que al contrario de estar hiperactivo, esté hipoactivo y no se contraiga nunca. Entonces eso también puede dificultar la micción. Ahora pasando a clasificación de los síntomas, esto también es bien importante que sepan ustedes identificar si su paciente les dice tengo chorro débil, me cuesta que empiece a salir la orina, entonces ustedes sepan clasificarlo así como en uno de estos tres subtipos, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de almacenamiento que también se le llaman irritativos? Cuando no podemos mantener la orina bien contenida, o sea, urgencia miccional, poliaquiuria, nicturia, incontinencia urinaria, se nos escapa la orina, ya sea más frecuentemente o porque se escapa por esfuerzo físico, pero no podemos mantenerla, problemas de almacenamiento. En segundo lugar, tenemos problemas miccionales. Acá ya la orina está saliendo, pero cuando sale hay problemas. ¿Qué problemas pueden haber? El chorro muy débil, el chorro que haya intermitencia, o sea, ya sale, pero sale cortado, o sea, ¿ya? Que haya latencia, o sea, que siento que la orina va bajando, pero se demora un poco en salir la orina. Y que también haya que hacer fuerza para poder orinar. Luego tenemos los postmiccionales, que ya sería que una vez que se orinó, quedemos con la sensación de que no orinamos lo suficiente. Y también ya una vez que se orinó, seguir con goteo. Es como que empiece a seguir goteo, se manchan los calzoncillos, muy molesto. ¿Ya? Eso con la clasificación de los síntomas del tracto urinario inferior o gluteus. Ahora, ¿qué puede provocar esto? ¿Cuáles son las causas? En esta ruedita se ven demasiadas, ¿ya? No solamente quedarse con hiperplasia prostática, cáncer de próstata, que igual puede ser, hay muchas más, ¿ya? Incluso una misma infección urinaria puede provocar síntomas del tracto urinario inferior, es un concepto muy amplio, y que ese concepto es solamente hallazgos de como los síntomas, lo que nos refiere el paciente, ¿ya? Y para diferenciar un poquito los conceptos, LUTS sería entonces lo que nos refiere el paciente en la clínica, ¿ya? Y ya lo vimos, que se clasifican tres grupos, de acuerdo a si es que es de almacenamiento, si es que es de micción o si es que es postmiccional. HPV da a hiperplasia prostática benigna y esto es un diagnóstico estrictamente histológico. Ya debería existir una biopsia para que nosotros tengamos certeza que ese crecimiento prostático es crecimiento celular benigno, ¿ya? Pero aquí el alcance es la hiperplasia prostática puede existir sin generar síntomas y sin generar obstrucción, ¿ya? Entonces, eso, la hiperplasia prostática es como lo histológico, es el crecimiento, pero puede no llegar a producir síntomas ni obstrucción. Y en cambio la obstrucción prostática benigna ya es obstrucción, ya por la próstata, pero es un diagnóstico que se puede hacer mediante pruebas, ya una urodinamia. Que esa prueba no está dentro del alcance de nuestro manejo como médico general, pero debemos conocer al menos la diferencia de estos conceptos, ¿ya? Causas en el hombre, la principal, hiperplasia prostática benigna, ¿ya? Que puede llegar a obstruir la uretra. También existe estenosis uretral, muchas veces pasa esto después de manipulación o catéter urinario, muchas veces queda la uretra como con estenosis y eso igual genera síntomas de tracto urinario bajo. Prostatitis, que es algo más agudo, pero igual diferencial, siempre tenerlo en consideración. Litiasis, ya vejiga hiperactiva, y acá sí consideramos las disfunciones neurogénicas. En el caso de la mujer, se inclina mucho más. Doctora, consulta, ¿qué es la prostatitis? ¿Es como inflamación solamente de la próstata o no es como crecimiento que está grande? Es inflamación, generalmente por una infección. Se trata con antibióticos, el antígeno prostático se eleva, pero sí, más de 100, es doloroso. Es como, aparte de esos síntomas urinarios bajos, puede que además se agregue dolor, así como en esa región.
perineal, ¿ya? Y al tacto rectal, por ejemplo, es muy doloroso. Y esa es la prostatitis. Y por ejemplo, si alguien dice, como que puede ser cáncer de próstata, es como distinto los síntomas de una prostatitis a una... Claro, es mucho más silencioso Ya. el cáncer de próstata. Por eso las herramientas de screening, saber a quiénes hacer estas herramientas de screening, antígeno prostático, tacto rectal, como para detectar precozmente. Un cáncer de próstata puede infectar la próstata y producir prostatitis, sí. Pero alguien completamente sano que no tiene nada en la próstata, ni hiperplasia, ni cáncer, puede hacer una prostatitis. Ya. Y tratarse con antibióticos y ya. Y después sí hacerse controles para que vaya descendiendo el antígeno prostático. ¿Ya? Entonces en la mujer también tenemos varias causas, principalmente orientadas a lo ginecológico. ¿Ya? Acá puede haber prolapso de los órganos pélvicos, puede haber atrofia vaginal, sobre todo en el periodo de climaterio, por falta de estrógenos. Y bueno, lo más frecuente que van a haber es infección del tracto urinario bajo. ¿Ya? También está la alergia hiperactiva. Ahora sí nos vamos a enfocar un poco en la hiperplasia prostática. Como habíamos mencionado, este es un proceso histológico de hiperplasia celular. Es la tercera causa de consulta más frecuente en personas, en hombres más de 50 años, y a medida que avanza la edad más frecuente todavía. ¿Ya? Las zonas de McNeil acá son importantes. ¿Por qué motivo? Porque nos permite diferenciar dónde crece el cáncer versus dónde crece la hiperplasia prostática. Si ustedes ven, ahí está la uretra, así como el tubito rosado, y alrededor tenemos distintas áreas de la próstata. Todo es próstata, pero está como en distintas áreas. El área más externa, más lejana a la uretra, es donde crece el cáncer. ¿Ya? Por eso un cáncer, cuando ya produce síntomas obstructivos, entonces asumimos, ya está muy avanzado. Y por eso también, como es más externo, es más fácil al tacto rectal encontrar alguna alteración que nos oriente a que es malignidad. Al revés, la hiperplasia prostática crece en la zona de transición, ¿ya? ¿Dónde está es como la verdecita de ahí atrás, como verde menta. Ahí crece y está muy cerca de la uretra, entonces puede más fácilmente producir los síntomas, ¿ya? Como está también dentro de otro tejido, es más difícil cuando uno hace tacto rectal y quiere estimar el tamaño de la próstata, de la hiperplasia prostática, es más difícil, ya, porque está como envuelto en una cápsula que es un poquito más fibrosa. Entonces el tacto rectal sirve más que para ver el tamaño de la próstata, para ver si es que hay algún hallazgo de malignidad, sospecha de malignidad. ¿Ya? ¿Por qué ocurre la hiperplasia prostática? Son muchos factores, entre genéticos, inflamatorios, hormonales, todo converge y, por ejemplo, a medida de que la persona, el hombre, va envejeciendo, va habiendo un desbalance estrógeno-testosterona, y al haber mayor estrógeno se promueve la proliferación celular y la testosterona, por su lado, pasa a dihidrotestosterona, y ese complejo dihidrotestosterona es el que estimula el crecimiento de la próstata. Los factores inflamatorios también hacen que haya una remodelación y se ponga más fibroso este tejido. Por otro lado, tenemos los factores ya ¿cómo poder decirlo? No tanto de la proliferación celular, sino que del músculo como tal. El músculo liso del estroma prostático va aumentando su tono, y acá hay una como diana terapéutica, así como donde puede actuar un medicamento. Aquí es uno de los lugares donde se puede hacer. Por ejemplo, los alfa bloqueadores relajan este músculo, ya relajan el músculo del estroma prostático, y aquí se interfiere con el factor dinámico. El factor mecánico sería el tamaño, ¿ya? Si la próstata está muy grande, sí hay fármacos que ayudan a que esa próstata disminuya de tamaño. Y si vimos que la testosterona, al pasar a dihidrotestosterona, y este complejo dihidrotestosterona hace que crezca, entonces acá sí hay otra diana terapéutica, que serían las
inhibidores de la 5-alfa reductasa. Y ahí estos sí disminuyen el volumen prostático. Así que ahí tenemos ya 2 medicamentos que vamos a ver más adelante. Ya, ¿cómo estudiamos a estos pacientes? Primero, una evaluación clínica común, tanto para hombres como para mujeres. Siempre una historia clínica muy completa, pero siempre descartar de primeras lo más sencillo: infecciones urinarias, hematuria, glucosuria, con una orina completa y urocultivo. Y pedir un diario miccional. El diario miccional es una herramienta gratuita, ¿ya? Que está infravalorada, pero ayuda bastante porque permite que el paciente ponga realmente todo lo que está haciendo, que se le puede olvidar en la consulta, se puede hacer difícil transmitir, como todo lo... Mire, yo tomo 100 ml de café en la mañana y después orino y a las 3 horas, no sé, me cuesta mucho, ya. Acá en esto lo podemos ver bien clarito. Acá hay un ejemplo, ¿ya?, de un diario miccional. ¿Qué debían anotar? Por horas, cuánto estar orinando, cuál es la urgencia. Acá la urgencia, por ejemplo, va de 0 a 4, donde 0 no hay nada de urgencia, y en el 4, incontinencia por urgencia, o sea, se me está escapando la orina antes de llegar al baño. Ese es todo como la graduación. Luego de eso, si es que hubo escape o no de orina, si es que hubo uso de alguna contención de pañal, de toallita higiénica, si es que tuvo que usar o no. Y lo que está ingiriendo. ¿Ya? ¿Qué está ingiriendo? Té, café, leche, agua, ¿en qué cantidad? ¿Y en qué horario? También es importante poner a qué hora se levantó y a qué hora se acostó. ¿Ya? Examen gratuito y sirve bastante. ¿Ya? Así que ojalá usarlo. Ahora vamos a pasar a la evaluación específica en el hombre. ¿Ya? En el hombre tenemos principalmente estos 4 elementos, que sería el tacto rectal, el cuestionario del IPSS, el antígeno prostático específico y la ecografía pélvica masculina. Vamos a verlo uno por uno. El tacto rectal, como ya mencionado antes, lo principal de esto es que puedan encontrar hallazgos de malignidad. ¿Cuáles son esos? Que se palpe indurado la próstata, que se palpe irregular la superficie, asimétrica, ¿ya? No necesariamente dolorosa. La próstata que es muy dolorosa, pensar más en prostatitis. Y existen ciertos grados igual, ahí yo les puse 2. No hay mucho consenso al respecto, pero pueden estimar que una próstata sobre 40 gramos ya se considera grande. Lo normal sí es que esté en 20, 25, pero sobre 40 ya se considera grande, ¿ya? Acá abajo igual hay una manera que pueden ustedes describirlo. Lo que se dice es que la próstata se palpa como una nuez, ¿ya? Como el tamaño de una nuez, más o menos 20 gramos, y la consistencia es como firme, elástica, ¿ya? Si ustedes la eminencia de atenar la contraen y la tocan, es como debería ser esa sensación al tocar la próstata, ¿ya? Debería ser también de límites bien definidos y tener un surco central que la separa. Esto es mucha práctica, ¿ya? Así que realmente el tacto rectal de un médico general, si es que no ha tenido mucha práctica, tampoco es muy confiable, ¿ya? Pero en ciertos escenarios donde sí estamos sospechando, donde tenemos un antígeno prostático elevado, y hay que hacerlo sí o sí, ¿ya? Aunque, o sea, si tenemos dudas, derivar, ¿ya? Pero sí o sí deberíamos hacerlo en alguien que estamos ya sospechando. Luego tenemos el cuestionario el cuestionario internacional de síntomas prostáticos, IPSS. Este cuestionario está validado internacionalmente, así que lo van a encontrar aquí en todo el mundo. Y nos divide en severidad: leve, moderado, severo. Sobre 8, de 8 para arriba, ya moderado, ¿ya? Que nos permite ver la severidad de los síntomas al inicio, ver si responde bien al tratamiento, y nos permite de un inicio también qué terapia le vamos a dar a este paciente, ¿ya? Y la calidad de vida, que sí que está teniendo mucho impacto en la calidad de vida del paciente. Luego tenemos el antígeno prostático. Acá ustedes de primera deberían pedir antígeno prostático específico, que es lo mismo que AP o PSA,
ya PSA es en inglés. Y acá hay varias edades, ya, pero para que no se confundan, el que está en rojo, sí o sí, sobre 70 años no se recomienda para nada pedir el antígeno prostático de manera preventiva, ya, porque no se ve que no vale la pena esto avanza muy lento y probablemente sea sobretratar a una edad que ya no le va a sumar mucho en su calidad de vida, ¿ya? Que sea eso o que tenga una expectativa menor a 10 años, ¿ya? En cualquiera de esos dos casos no se recomienda hacer screening con antígeno prostático. Para toda la población, independiente del riesgo, sí o sí sobre 50 años, ¿ya? Porque ahí está como el riesgo promedio. Pero si una persona tiene antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata, entonces ahí se hace un poquito antes, ¿ya? Entre 40 y 45 años. Es discutible, no hay consensos muy claros de la edad precisa, pero todo depende si es que es un familiar de primer grado o ya si es que hay muchos familiares de primer grado. Si son muchos familiares de primer grado, más tirado para 40, 45. Si es que es uno solo, 45, antes de los 50, ya 45 en adelante. Y los valores normales, hasta 4. Hasta 4 en general va a ser normal. Entre 4 y 10 es como la zona gris, ya donde puede haber hiperplasia, puede haber cáncer. Entonces ahí hay otras herramientas. Sobre 10 sí o sí hay que derivar. Antígeno prostático sobre 10 sí o sí derivar, y eso les tiene que quedar muy claro. Porque ahí ya el riesgo de cáncer es mayor y urología debería decidir si es que le hacen otro examen o no antes de alguna biopsia, ¿ya? Cuando estamos en esa zona gris, existe algo que es la relación antígeno prostático libre versus total, ¿ya? Que más que nada el antígeno prostático se transporta unido a proteínas y no unido a proteínas, y en general el antígeno prostático cuando es por cáncer de próstata está unido a proteínas, ¿ya? Y por esa razón, cuando hacemos este cociente, si nos da mayor a 25, entonces es tranquilizador, ¿ya? Probablemente no sea cáncer. Sin embargo, cuando es bajo ese valor, cada vez más aumenta el riesgo de que sea cáncer. Entonces, si es que nosotros tenemos a este paciente, le encontramos un antígeno prostático entre 4 y 10, le pedimos este examen y nos llega con esta relación mayor a 25, entonces tranquilidad, no tendríamos que derivar a urólogo, ya a urología. Versus, si es que está bajo ese valor, sí, mejor derivemos a urología para que decidan si es que se hace biopsia o si antes de la biopsia se hace alguna imagen, ¿ya? Ahora, no es útil si está menos de 4 o más de 10. O si está entre 4 y 10 y el tacto rectal está sospechoso, ustedes derivan nomás con eso, no es necesario pedir este examen. Y ahí tenemos la ecografía pélvica masculina. Acá lo más importante es saber el residuo postmiccional, es decir, la orina que queda ahí en la vejiga después de que ya orinó. Lo patológico es más de 300. Si su paciente tiene un residuo postmiccional más de 300, entonces derive, ¿ya? Porque un alto riesgo de que haga retenciones urinarias y otras complicaciones asociadas a la retención urinaria, más infecciones, formación de cálculos, ¿ya? También se puede estimar el volumen prostático con las ecografías pélvicas, ¿ya? El problema de la ecografía es que no nos dice, o sea, puede estar normal la ecografía, pero el paciente aún así tener síntomas de obstrucción, de disfunción, no excluye que hayan problemas. Pero sí nos aporta esto del residuo postmiccional, que es importante igual para ver qué medicamento dejamos. Y también está este otro examen que es la uroflujometría, que nos aporta la velocidad a la que sale el chorro y el patrón de flujo, así como cómo sale, qué forma sale el chorro. Pero en atención primaria, como médico general, se ha visto que no vale la pena nosotros pedirlo, porque no va a haber una disminución en derivaciones a especialidad, ¿ya? Más puede confundir, tampoco hace diferencia entre si el problema es obstrucción o si es que hay un problema con el detrusor. Solamente habla de la velocidad del flujo.
y cómo es el patrón. Ya, pero no aporta más, entonces este examen se deja en el contexto quizás preoperatorio, cuando el urólogo ya va a operar y sirve para eso, ¿ya? Así que nosotros no pedirlo. En la mujer la evaluación es un poco más orientada de nuevo a lo ginecológico, ¿ya? Existe por ejemplo el POPQ, que ahí en esa imagen se ve los parámetros que se usan para el POPQ. Es bastante difícil, se requiere mucha práctica para poder hacer bien como esta escala, esta valoración, porque tenemos muchos parámetros de referencia anatómicos y esto no es con imagen, es con el examen ahí, con la paciente, ahí mismo, ¿ya? Es muy difícil, pero en resumen lo que se hace es ver qué tanto prolapso hay de los órganos respecto al himen, ¿ya? Ese es el POPQ. Entre el examen ginecológico también debemos ir a ver si hay signos de atrofia, ¿ya? Si es que el epitelio se ve brillante, y el tono de la musculatura del piso pélvico, que también es parte como del tratamiento, ¿ya? Y cuestionarios de incontinencia. Ahora, tratamiento. Ya, esto está bastante texto, así que vamos a hacerle zoom. Primero tenemos los síntomas, ¿cierto? Los síntomas que ya vimos, acá solamente faltan los conviccionales, pero los clasifican en obstructivos e irritativos. Entonces, evaluación inicial, tenemos que hacer nuestra encuesta de la IPSS, un examen de orina con urocultivo, el antígeno prostático, y evaluar, puede ser mediante examen físico o el residuo convencional con una ecovesical masculina, ¿ya? Si es que no hay síntomas molestos y no hay retención urinaria, la conducta es expectante, ya vigilar, hacer un control anual. Caso contrario, si es que hay alguno de estos otros hallazgos, es derivación a urología. Ya, ejemplo, el residuo convencional más de 300, que vimos que sí es para derivar. Si es que hay una hematuria macroscópica, el paciente está eliminando mucha sangre por la orina. Si es que el antígeno prostático está evidentemente elevado, el valor de corte que estamos manejando sí o sí es sobre 10, independiente de si hay tacto rectal o no hay tacto rectal, sobre 10 siempre derivar. Hidronefrosis, infecciones urinarias recurrentes, ¿ya? En esos casos no vamos a ir pensando así como, ¿qué tratamiento le voy a dejar? No, derivar a urología. Si nos vamos al otro lado, ya, no hay ninguno de esos, podemos ir a empezar el tratamiento como manejo médico. Y el manejo médico en un inicio debe ser terapia conductual, es decir, educar sobre qué puede hacer el paciente para que los síntomas disminuyan. Entre esos tenemos que consuma menos líquido, sobre todo en la noche, que evite los irritantes vesicales, cafeína, té, que haga ejercicio de piso pélvico y que haga como micciones programadas, ¿ya? Si es que a pesar de eso aún siguen los síntomas, ahí sí empezamos con los fármacos, ¿ya? Y ahí vamos a ver los fármacos en detalle más adelante. Si a pesar de eso, de esos fármacos que le dimos a nuestro paciente, continúan los síntomas, entonces ya derivamos a urólogo, ¿ya? Medidas no farmacológicas, bueno, ya las mencionamos, pero de la que no mencioné igual es evitar el sobrepeso, ¿ya? Porque el sobrepeso hace más presión sobre el piso pélvico. La constipación también. Y recalcar el reentrenamiento vesical y los ejercicios de piso pélvico. Esto es para ambos sexos, hombres y mujeres. Ya. Y en el hombre tenemos 4 opciones de fármacos, como 4 grandes grupos: los alfa bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, los antimuscarínicos y beta-3 agonistas, y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Vamos a ir uno por uno viéndolos, ya, muy breve. Alfa bloqueadores, la estrella es la tamsulosina. Este bloquea los receptores 1-alfa y relaja el músculo liso, ya que actúa entonces en el factor dinámico. Es importante igual que manejen las reacciones adversas que puede haber. Hay una igual importante que no sale acá, pero que puede haber disfunción eréctil como reacción adversa, y eso igual
les importa bastante a los pacientes, es importante que le comuniquen eso, que puede pasar. ¿Ya? Entonces, aquí están las dosis y podríamos iniciar con esto, sí, casi siempre es como primera línea. ¿Y qué es lo bueno de esto? Es que alivia muy rápido los síntomas, ¿ya? Muy rápido. En unos días ya los síntomas disminuyen. Pero el contra de este es que no tiene ningún efecto sobre el tamaño de la próstata, ¿ya? Entonces tenemos ahí la otra opción, que son los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Acá tenemos finasteride, dutasteride. Estos sí se han demostrado que disminuyen el tamaño de la próstata, por lo tanto están indicados si hay predictores de que la próstata va a seguir creciendo muy rápido, que serían un volumen prostático mayor a 40 ml o que el antígeno prostático esté sobre 1.4, 1.6. ¿Ya? Si es que están estos factores de riesgo de progresión, entonces vale la pena agregarle este medicamento. El contra es que se demora, ¿ya? Esto no va a aliviar los síntomas en unos días como sí lo va a hacer la tamsulosina, ¿ya? Entonces, existen combinaciones de ambos en una pastilla, así que se puede dejar esos medicamentos combinados. Acá también, disfunción eréctil, lamentablemente. Y tenemos los antimuscarínicos, estos relajan el detrusor y cuando hay síntomas de almacenamiento sin residuo postmiccional. ¿Qué es lo importante que deben manejar de los antimuscarínicos? Es que no pueden dejarlo a un paciente que tenga un residuo postmiccional alto, porque si ya tiene un residuo postmiccional alto y con los antimuscarínicos hay riesgo de retención urinaria, entonces estamos potenciando el riesgo de que quede con un globo vesical quizás. ¿Ya? Así que debemos saber que tiene un residuo postmiccional bajo para si queremos dejarle antimuscarínicos, ¿ya? Y bueno, los efectos siempre de los antimuscarínicos, boca seca, constipación, retención urinaria, como transversal a todos los antimuscarínicos. Y acá está quizá la luz, ¿ya? Porque cuando los síntomas de tracto urinario bajo están asociados también a disfunción eréctil, está aprobado el tadalafilo para tratar ambos síntomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se ha demostrado que también relaja el músculo liso. Entonces, el tadalafilo es la opción si su paciente también tiene disfunción eréctil. Y ahí es como se tratan ambas cosas con un solo medicamento. Y eso con la farmacoterapia. Hasta ahí deberíamos manejar nosotros. Y lo que sigue es, debemos saber que existe, ya que es la resección transuretral. Tiene varias indicaciones, varias complicaciones, pero acá, por ejemplo, nos sirve para tomar biopsia o en próstatas no muy grandes, poder sacar la próstata que está aumentada de tamaño. También hay manejos más nuevos, menos invasivos, incluso ambulatorios, ¿ya? Que acá prometen que se conserva la función sexual, ¿ya? Eso es lo que prometen los tratamientos más nuevos. Y también, esto lo determina urología, pero dependiendo más o menos del tamaño, las próstatas más grandes en general no se van a poder tratar con los tratamientos menos invasivos, sino que ya puede que sea cirugía abierta, ¿ya? Pero esto no lo tienen que manejar ustedes así como al revés en derecho, solo saber que existe. Esto sí lo deben saber, qué complicaciones pueden haber de la hiperplasia prostática, ¿ya? Puede haber una retención de orina, hematuria persistente, infecciones urinarias. Importante que puede haber enfermedad renal crónica postrenal por haber una obstrucción constante de la salida de la orina, ¿ya? Esto puede llegar a una hidroureteronefrosis y eso provocar bastantes problemas. Puede que ya hayan visto pacientes hospitalizados con este problema. Ya también se pueden producir litos, ya pedicillas, y eso después al salir mucho dolor. Y finalmente que haya refractariedad al tratamiento médico, o sea que a pesar de que esté con el mejor tratamiento posible no hay ningún cambio y va empeorando la calidad de vida, ya ahí manejo urología, probablemente quirúrgico. En la mujer sí
y es mucho más manejo ginecológico, pero lo que sí podemos hacer, indicar, si es que no es muy grave, kinesioterapia pisopélvico, reducción de peso, porque eso también hay más presión ahí en el piso pélvico. Y si eso falla, existe derivación a ginecología, ahí podrían valorar si es que le ponen mallas, ¿ya? Manejo ginecología. En el caso de atrofia vaginal, estrógenos locales, eso también es ginecología. Y en caso de incontinencia de urgencia, vejiga urinaria, vejiga hiperactiva, existe el reentrenamiento vesical y algunos medicamentos. Entonces, como resumen del manejo, primero los síntomas, ¿ya? Aplicar esta escala de la IPSS, hacer el examen físico, la historia, pedirle unos exámenes mínimos básicos, estratificar de acuerdo al cuestionario que le hicimos, si sus síntomas son leves, moderados, severos, y dependiendo de si son leves, quizá cambio de estilo de vida, si son moderados a severos, ya ir considerando tratamientos. En cuanto a los fármacos, el resumen, alfa bloqueante o tamsulosina, casi para todos, ¿ya? Casi para todos de inicio, y vamos a ver si es que añadimos los inhibidores de la 5-alfa reductasa como finasteride, dutasteride, cuando hay alto riesgo de progresión, o sea que esa próstata probablemente va a crecer mucho más. ¿Y por qué? Porque esto nos sirve para achicar la próstata, ¿ya? Ahí hay ciertas condiciones, que la próstata mida más de 40 ml o el antígeno prostático esté sobre 1.4, 1.6. Si es que hay muchos síntomas de almacenamiento, o sea, estoy perdiendo mucha orina, más que me cueste sacarla, antimuscarínicos, inclinarse a los antimuscarínicos. ¿Ya? Si es que hay disfunción eréctil asociada, el tadalafilo es el que está aprobado. Finalmente, cirugía, ya ahí está el resumen de las indicaciones absolutas, pero cuando falla su tratamiento, usted ya no puede manejar al paciente, o de primeras tiene alguna de las banderas rojas que vamos a ver, derivar a mejor urología. Probablemente ellos decidan manejo quirúrgico. Entonces, ¿cuándo derivar a especialidad? Acá hay dos flujogramas. Un flujograma mucho más simple, que lo saqué de un protocolo en un centro de salud chileno. Y bueno, paciente con sospecha de hiperplasia prostática, la historia, los exámenes. Y acá nos dice, tracto rectal patológico, urología. Hiperplasia moderada, severa por IPSS, urología. Complicaciones, infecciones, hematuria, urología. Antígeno prostático mayor a 10, urología. Y lo que habíamos dicho de la relación antígeno prostático libre, total, menor a 20, entonces también derivar a urología. Recuerden que mayor a 25 era así como tranquilizador. ¿Ya? Si no, manejo en APS. Y reflex en hombres y mujeres. En hombres, tacto rectal sospechoso, antígeno sobre 10, hematuria persistente, muchas retenciones urinarias, hidronefrosis, y también en caso de pacientes que son demasiado jóvenes y están con sintomatología de los 40, 45, 50 años, se considera todavía muy joven como para que esté teniendo problemas de próstata. Entonces eso igual que requiere estudio por especialidad. En el caso de las mujeres, cuando hay prolapso de órganos pélvicos muy sintomáticos y evidentes, o sea, se ve, a examen físico simple, se ve cómo los órganos están prolapsados, están saliendo. Eso es riesgoso, es muy molesto, entonces derivar a especialidad, ginecología. Si que hay incontinencia refractaria al tratamiento que podemos ofrecer, hematuria sin infección y sospecha de fístulas. ¿Esta patología es GES? No. La hiperplasia prostática no es GES. Lo que es GES es el cáncer de próstata, ¿ya? Y la incontinencia urinaria tampoco es GES. Pero el cáncer de próstata sí, y el médico general es el que más pesquisa esto. Entonces, ustedes con un tacto rectal sospechoso, un antígeno sobre 10, pueden activar el GES por sospecha, y así oportunamente su paciente puede recibir evaluación por especialidad. Ya, terminando. Un caso clínico.
quiere leer? ¿Usted, alguno de ustedes? Los síntomas masculinos de 54 años con antecedentes de síndrome metabólico, consulta por molestias al orinar. Refiere disminución de calibre del chorro de orina, dificultad para el inicio, goteo postmiccional, sensación de tenesmo y licturia de 3 veces. Ya. ¿Hasta ahí tiene síntomas de tracto urinario bajo? Sí, ¿cierto? ¿Tiene solamente uno, ambos, así como almacenamiento, miccional? Tiene de los dos, ¿cierto? Al tacto rectal, próstata grado 2-3, no se palpa el nódulo sospechoso. Ya, o sea, un tacto rectal que no, por sí solo no me va a hacer derivar. Tiene un urocultivo negativo, sedimento urinario normal, antígeno prostático 2,1. Y a la eco la próstata se objetiva 43 cc. Ya, aquí está el algoritmo, pero déjenme hacer algo. ¿Qué opinan ustedes? Primero, ¿qué deberíamos hacer? Nos está contando síntomas. ¿Qué deberíamos hacer con esos síntomas? Como para ordenarnos un poquito más. ¿Clasificarlos? ¿Sí? ¿Qué nos sirve? ¿Qué score dimos? El IPSS, ¿cierto? El IPSS nos puede clasificar los síntomas entre leve, moderado, severo. Ya tenemos hartos exámenes, entonces, primero, confirmar el IPSS, el impacto de la calidad de vida que está teniendo. Y podemos iniciar tratamiento farmacológico si, lo ideal hubiese sido si antes, cambios como el estilo de vida, esto de los líquidos, ¿qué más? Evitar los hidratos vesicales, café, té, esas cosas, reeducación. Pero los medicamentos que podemos usar acá, primero el alfa bloqueador va a ayudar a disminuir los síntomas rápidamente, en unos días. Y el problema es que no reduce el volumen prostático, pero sí mejora el flujo, ya síntomas de vaciamiento. Y podemos considerar añadirlo ya de un comienzo el inhibidor de la 5-alfa reductasa que podría ser finasteride, porque cumple con los criterios de como riesgo de alta progresión a esta próstata que siga creciendo muy rápido, que serían el volumen prostático mayor a 40, si este tiene 43, y el antígeno prostático mayor a 1,4, 1,6, este tiene 2,1. Tampoco está sobre 4, así como en el área gris, menos sobre 10, así que no es como para derivarlo, podemos tratarlo. Y en este caso sería tamsulosina finasteride, ¿ya? La tamsulosina va a ayudar al principio con los síntomas y finasteride a la larga va a ir disminuyendo el tamaño de la próstata, que finalmente igual va a ayudar con los síntomas. Y educación y seguimiento, ya explicarle igual los efectos adversos que puede tener impacto en su vida sexual por disfunción eréctil, eyaculación retrógrada, advertir sobre eso. Y reevaluar en un mes y medio, a ver cómo están los síntomas. La idea es que cada vez que ustedes reevalúen, apliquen de nuevo la IPSS. ¿Ya? Se considera como exitosos que en ese score de la IPSS haya una reducción de 3 o más puntos. Y a los 6 meses, un año, pedirle control de antígeno prostático. No vale la pena pedirlo muy rápido, ya que no cambia rápido. Y esta otra pregunta, que es como pregunta de prueba. Usted, lea la pregunta, el enunciado. Un hombre de 39 años, sano, sin síntomas urinarios, consulta porque su padre le diagnosticaron cáncer de próstata a los 50 años. No tiene antecedentes familiares, oncológicos conocidos. Pregunta qué debe hacer al respecto al tratamiento. ¿Cuál es la conducta más apropiada? Ya, tengo varias alternativas. Entonces, este hombre tiene 39 años, sano, y su papá tuvo cáncer de próstata a los 50 años. Primero aquí considerar que los 50 años cáncer de próstata es muy precoz, ¿ya? Entonces acá tenemos que ser un poco más, empezar antes a pesquisar a esta persona de 29 años, ¿ya? Primero, no requiere tamizaje hasta los 55, ¿les parece? No, ¿cierto? Porque muy alto riesgo, su papá ya tiene cáncer precoz. Entonces, descartamos la.
inmediato por el alto riesgo hereditario. ¿Sí o no? No, ¿cierto? Dimos que es los 45, por ahí. 45, 40, 45, recién. Y conversaba con el paciente. Se le debe ofrecer bajo decisión compartida antígeno prostático basal más tacto rectal a partir de los 40-45 por tratarse de familiar de primer grado con diagnóstico precoz. Sí, ¿ya? Esa es la correcta. Bueno, vamos a leer las otras, pero no son. ¿Debe realizarse una biopsia prostática basal a los 40? No. ¿Antecedente familiar no tiene relevancia? Tampoco, sí tiene relevancia. ¿Ya? Y esa es la clase de hoy. Terminamos. Atrás les puse es como algoritmo, ¿verdad? Diagrama. Resume fisiopatología con síntomas. Si quieren puede ayudar. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Sí, pero ¿cuánto uno debe esperar a que un tratamiento no farmacológico sirva? Puede hacer sí el control al mes, mes y medio. Pero también tiene que ir controlando el antígeno prostático, solo que el antígeno prostático a los 6 meses, recién. No, al mes y medio, sí. Ya se me tendría que ir para que Claro. Sí, no sería.